Hola Patricia, hola Cindy, y saludos a la audiencia, ¿cómo están? Bien, bueno, datos que nos dan a conocer que la morosidad también está en la circunvalación, ¿no? De esta tabla que no frena y no cesa de ascendentes en la morosidad de inquilinos, Maxi. Sí, yo creo que lo primero que hay que decir es que este dato no solo muestra un problema económico, sino muestra una crisis habitacional muy profunda. O sea, cuando se informa que más del 70% de los hogares inquilinos tiene deuda, lo que aparece es una foto muy clara de la Argentina real. O sea, familias que trabajan, porque no es que no trabajan, que, que hacen esfuerzos enormes, pero que ya no pueden sostener el alquiler con sus ingresos normales. Entonces, acá hay que correr, me parece, el eje de la discusión, porque muchas veces se habla del inquilino como si fuera alguien que no quiere pagar, y eso creo que es falso. O sea, la enorme mayoría de las familias hace exactamente lo contrario. Incluso paga cuando no puede, o sea, paga con la tarjeta, paga con préstamos, paga usando ahorros, paga pidiendo platas familiares, paga recortando comida, salud, transporte, educación, o incluso a un consumo tan básico que pueda llegar a tener una familia. Entonces, yo insisto siempre con una caracterización, o sea, para nosotros, por eso nosotros cuando hablamos de mora, o hablamos de la situación de endeudamiento, hay una mora visible y una mora invisible. La mora visible es cuando aparece el retraso en el pago del alquiler o la situación difícil en este sentido. Y la mora invisible es todo lo que ha hecho la familia, o todo lo que tuvo que hacer para no pagar, para poder pagar el alquiler. Es decir, la tarjeta límite, el préstamo de una billetera virtual, el fiado, el crédito personal, el ahorro consumido, el segundo trabajo, el alimento que se dejó de comprar. Por eso este punto es central, porque el mercado inmobiliario mira si el alquiler entró en la cuenta. O sea, nosotros en cambio, miramos qué quedó destruido dentro de esa familia para que ese alquiler se pueda pagar. Entonces, los datos, a nuestro entender, son muy graves, porque si hay más del 70% de los hogares inquilinos con deuda, casi la mitad de los ingresos familiares, es decir, el 50% o más, destina de sus ingresos al pago del alquiler. Entonces, y un 20% tuvo que dejar la vivienda en los últimos meses porque no la pudo seguir pagando. Entonces, eso no es una movilidad habitacional, eso es una expulsión económica, y eso es un autodesalojo producido por un mercado inmobiliario que insistió muchísimo tiempo de que la desregulación, la libertad de mercado y reglas, entre comillas, que puedan negociar entre inquilinos y propietarios de manera libre, iba a generar un beneficio para las familias que alquilan. Entonces, si esto también lo traemos a Córdoba, la situación también se entiende perfectamente. Por ejemplo, un departamento, un dormitorio ya ronda los 600.000 pesos. Entonces, si una familia necesita de dormitorio, el número es mucho más alto, y eso hay que sumarle expensas, servicios, transporte, alimentos, bueno, todos los gastos cotidianos. Entonces, cuando alguien dice el alquiler está pago, la pregunta es, sí, pero ¿qué costo? Entonces, hoy una familia inquilina puede estar formalmente al día y económicamente quebrada, y puede no deber un alquiler y sin embargo estar endeudada con el banco, con la tarjeta, con una financiera, con los familiares o con comercios de barrio. Entonces, muchas veces, y en el marco de esta discusión de que se está planteando sobre la ley de defensa de la propiedad privada, donde habla sobre el desalojo express, esta situación, yo creo que no hay que fijarse simplemente en solucionar la mora visible. O sea, no alcanza con mirar solamente el retraso del pago del alquiler o no, o que si se está pagando el alquiler. Hay que mirar el endeudamiento familiar que sostiene artificialmente el pago del alquiler. Ujú. Yo creo que es un poco el objetivo de esta situación, porque siguen planteando desde el marco inmobiliario que bueno, que no, los alquileres se están pagando, que está habiendo renovaciones de alquileres,
o se sigue habiendo una demanda, pero bueno, lo que no se demuestra, lo que no se plantea es que está haciendo esa familia para pagar el alquiler. Y no solamente eso, sino que muchos están rescindiendo de manera anticipada porque no pueden pagar el alquiler, y esa rescisión también es más deuda. Entonces, ahí yo creo que aparece un problema político de fondo, o sea, no hay una política habitacional seria. No había en este gobierno, no había en el anterior, ni en el anterior, y hace más de 20 años que no hay una política seria en materia habitacional. No hay una política del acceso al alquiler, no hay una política de alivio para las familias inquilinas, no hay crédito accesible para sectores medios y trabajadores que alquilan, sí hay para los funcionarios del banco que le dan al Banco Nación, no hay un control real de las expensas que se transforman casi en un segundo alquiler, tampoco hay mecanismos preventivos para que una familia caiga en mora o se vea empujada a una mudanza forzada. Y entonces sí aparece, en cambio, una mirada punitiva. Esto de estigmatizar a esa familia que se está retrasando en el pago del alquiler. Entonces, frente a una familia que se retrasa, la respuesta estatal parece ser, bueno, hay que acelerar el desalojo, como si eso eliminara el problema, o como si fuese una decisión de las familias no pagar el alquiler. Endurecer los procesos y fortalecer únicamente la posición del propietario. Yo creo que nadie discute que una deuda es legítima, debe pagarse. Pero el punto es otro, o sea, una sociedad que no puede responder a una crisis habitacional solamente responde con una lógica de expulsión. Porque si una familia deja de pagar, muchas veces no es porque deciden cumplir, es porque llegó al límite. Y antes de llegar a ese límite, seguramente ya se endeudó, ya usó sus gastos, ya perdió su capacidad de ahorro, ya redujo su consumo y ya deterioró su calidad de vida. Entonces, creo que la vivienda no puede depender de la capacidad de endeudamiento de la familia. Y me parece que la encuesta apunta a eso. O sea, no puede ser normal que para conservar un techo haya que financiar el alquiler con la tarjeta o pagar un préstamo. Cuando el alquiler se paga con deuda, dejamos de estar en un simple problema contractual. Estamos frente a una crisis habitacional y social. Tal cual. Entonces, sí. La verdad que yo creo que es el hecho de que ahí empezar a armar este gran rompecabezas. Cintia Vélez te quiere preguntar algo, Maxi. Maximiliano, buen día. Sí, respecto a esto que estabas diciendo, que te escuchaba, bueno, creo que hay dos cuestiones principales, ¿no? El tema de el aumento en los precios de los alquileres y también el poder adquisitivo de las familias cada vez más débil. Y esto que decías vos de las encuestas, que a veces dicen, no, la familia paga el alquiler, no hay deuda respecto a eso, y es seguramente porque el techo es lo principal para una familia. Después en el resto vemos cómo vamos haciendo, vemos si reducimos una comida, si dejamos de pagar el colegio privado. Entonces en las encuestas por supuesto que va a dar como que todas las familias están pagando el alquiler porque es lo más importante. Sí, exactamente. Además yo creo que hay que hacer un análisis integral de lo que está haciendo también la situación económica en términos generales, o sea, porque el problema se agrava cuando cruzamos con el mundo del trabajo. O sea, antes se decía, si la persona tiene trabajo puede pagar. Hoy eso ya no es cierto. Hoy hay familias con empleo incluso registrados que igual no llegan. O sea, hay trabajadores con 2 trabajos que igual están endeudados. Hay gente que incorpora una segunda actividad no para progresar, sino para no perder la vivienda. Entonces, esto de que hay trabajadores formales que pagan el alquiler con tarjeta, o con préstamo, o con fiado, o con ayuda familiar, es un dato que también tiene que ser relevante y que tiene que llamar la atención. O sea, en Gran Córdoba, los datos laborales, la verdad que son preocupantes, o sea, desocupación, subocupación, una cantidad muy alta de personas ocupadas que están buscando más trabajo. Eso quiere decir que tener trabajo no alcanza. Y el salario, como recién mencionabas, perdió su capacidad de ordenar la vida familiar. O sea, antes el sueldo organizaba el mes. Hoy muchas veces el sueldo llega tarde, porque no te pagan en tiempo y forma, llega partido, porque te pagan en partes, llega con descuentos, llega licuado, ni hablar de los aguinaldos, llega antes de que terminen de vencer todas las deudas. Entonces, y empiezan a aparecer situaciones también, como te decía, muy graves. O sea,
salarios en cuotas, aguinaldos fragmentados, trabajadores que cobran solamente una parte del sueldo, sectores donde hay paritarias atrasadas, salarios abonados sin la actualización correspondiente. Estamos viendo todos los días situaciones conflictivas. Yo creo que no hay que profundizar en esto. Entonces, ¿cómo podemos pretender que el alquiler se pague completo, puntual y sin ningún margen de crisis? O sea, ahí está la contradicción, a nuestro entender, brutal. O sea, el alquiler vence entero, pero el ingreso llega roto. O sea, y yo vuelvo a insistir, no es una defensa del incumplimiento, ni que a aquellos que hayan puesto su vivienda en alquiler no les corresponda cobrar ese alquiler. No estoy planteando eso. Lo que sí creo es que no puede seguir siendo la solución, y por eso nosotros atamos este dato a la discusión o las soluciones que está planteando el gobierno nacional. O sea, la solución es que por la simple mora, en su momento arrancó, nosotros hemos venido discutiendo, pero arrancó que vos a los 3 días corridos te intimaban, te podían desalojar. Imagínate esa persona que venía cumpliendo todo y este mes le pagaron el día 15 el 50%, entonces vos, que se te vence el 10, el día 13 ya te pueden desalojar, y vos en realidad el sueldo todavía no lo cobraste porque te lo patearon el 15. Y obviamente en la escala de prioridades de lo que tiene un ser humano, más allá de que es totalmente indistinta a la que puede tener el común denominador de la gente. Aparte, digamos, que no es solución tampoco para el dueño de la casa. Totalmente. Que los desalojen y... Quiero seguir con esta discusión, Maxi, el tiempo nos apremia, pero vamos a seguir de cerca. Es muy bueno el planteo que nos haces para que los cordobeses propiamente den, ¿no? Este debate a donde sea, en el ámbito y con quien sea. Creo que es un poco lo que nos debemos los que habitamos esta sociedad. Un abrazo enorme y gracias por atendernos, Maxi, como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes. Yo vuelvo a insistir en esto, que la discusión debe ser otra. O sea, ¿cómo evitamos que las familias lleguen a la mora? ¿Cómo regulamos los intereses abusivos? ¿Cómo controlamos las despensas que se transforman en el segundo alquiler? ¿Cómo garantizamos contratos razonables? ¿Cómo generamos políticas de vivienda para los trabajadores? ¿Cómo hacemos que el salario vuelva a alcanzar para vivir el techo? Entonces, por eso hoy la frase que resume todo es esta. O sea, los inquilinos pagan, pero pagan rompiendo su economía familiar. Y cuando ya no pueden romper más nada, rescinden, se mudan, se endeudan o caen en mora. Entonces eso no es libertad de mercado, eso es una expulsión habitacional. Gracias, Maximiliano, muy amable, que tengas buen día. Gracias. Maximiliano Vitar, de Inquilinos Córdoba, propiamente.